Hola, bendiciones. Dios los bendiga. Estamos aquí nuevamente reunidos. Queremos mandar un saludo muy especial a todas las personas que están conectando. Sabemos que ahora se siguen añadiendo personas. Y pues vamos a esperar un momento. Por ahora quiero animarlos a que compartan. Es importante que como hijos de Dios entendamos que hoy ahora es un tiempo de hablar, no nos podemos quedar callados, tenemos que hablar. Y ustedes tienen la oportunidad, si no dan una palabra, así como la palabra que hoy nos compartieron, si no podemos dar una palabra directamente nosotros mismos a una persona, pues compartamos estas palabras que son de edificación a otras personas, las podemos pasar, transmitir para que otras personas las puedan ver y también sean de edificación para sus vidas. También decirles que confiamos en Dios, todo esto que está sucediendo, seguimos confiando en Él. Ahora estamos en nuestras casas y seguiremos aquí hasta que el gobierno lo decida, y nosotros por ahora vamos a ser obedientes a las autoridades. Necesitamos también animar también a las personas como hijos de Dios. Mira, una de las cosas antes de empezar quiero darle esta palabra, no sé el Señor por qué me pone esto. Hay una palabra del Señor, la voy a buscar aquí, que está en... Es una palabra que está en... que dice la palabra de que nosotros hoy como hijos de Dios, dice, se me olvidó la cita bíblica, por favor me la colocan ustedes ahí, si se humillare mi pueblo. Segunda de Crónicas, lo que es en Segunda de Crónicas 7:14. O es primera, voy a mirar. 7:14. Quiero mirarla. Vale, pero quiero leer desde el 3. Es una palabra que seguramente lo han hablado ya muchas personas. Muchas personas han hablado de este texto bíblico, pero yo quiero decirles una cosa. Hay una palabra aquí que quiero dejar con respecto a ese. Dice en el 13, dice, lo estoy leyendo en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, pero voy a pasarlo en la Reina Valera, que me gusta leerlo directamente en la Reina Valera. Dice la palabra así, dice, desde el 13, Segunda de Crónicas 7, a partir del 13, dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice en el 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Mira, hermanos, hoy en día muchas personas están utilizando este versículo y todo eso. Yo quiero hacer un énfasis en unas palabras que dice Dios ahí en su palabra. Dice, si se humillare mi pueblo. Dios está esperando que como hijos de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. Que seamos los hijos de Dios los que nos tenemos que humillar. Somos los hijos de Dios los que nos tenemos que postrar y nos tenemos que humillar delante de Dios. Sabemos que anhelamos en nuestro corazón de que el pueblo, que no es pueblo de Dios, también se humillara, pero ellos no lo van a hacer tan fácilmente. La palabra nos habla es a nosotros, nos dice a nosotros. En este tiempo la palabra fue dirigida para el pueblo judío, pero hoy en día el pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, somos nosotros, y si interpretamos bien esta palabra, en el corazón de Dios estaba dirigida hacia el pueblo de Dios. Hoy el pueblo somos nosotros. Hoy somos nosotros el pueblo de Dios y necesitamos entender esta palabra de que nos tenemos que humillar, que tenemos que humillarnos. Por lo tanto, solamente quería dejar enfatizada, dice de que nos convirtiéramos.
Algunos dirán, bueno, si ya estamos convertidos. No, se convirtieron de los malos caminos, porque hoy en día el pueblo de Dios está desviado. Hay mucho pueblo de Dios que en su mente considera que puede seguir viviendo de acuerdo a las costumbres de este mundo. Nosotros tenemos que entender que Dios no quiere, como hijos de Dios, tenemos que entender que Dios no quiere eso. Dios quiere que el pueblo de Dios, nosotros, seamos los que también nos postremos. Tienen que vivir las costumbres de este mundo, pues no, Dios quiere que nosotros vivamos en santidad, que empecemos a vivir de acuerdo a Él. Por lo tanto, dice, si nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, pues le está hablando al pueblo, no está dirigiendo a los gentiles. Esta palabra no fue dirigida a los gentiles, a los amorreos, a los filisteos, fue dirigida al pueblo de Dios. Hoy es el día, es el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios y es dirigida también para nosotros. Si la queremos aplicar, dirigida para nosotros. Convirtámonos de nuestros malos caminos. Seguramente el Espíritu Santo te mostrará y te enseñará eso. Bueno, quería empezar por esto. Vamos, como todas las clases, a empezar a hacer hacer una oración, como siempre lo hacemos, y vamos a dar inicio a esta clase. Espero que todos mis alumnos estén conectados. La verdad que los quiero ver ahí. Quiero verlos conectados, por favor. Quiero que se conecten, que se hagan ver si están ahí, porque los quiero ver. Que empiecen a colocarme me gustas, porque verdaderamente yo así me estoy dando de cuenta de quiénes son los que están. Y yo reviso estos estudios, los reviso, vuelvo otra vez y los miro, y yo sé que mis alumnos que están conectados, pues estoy cuando les diga una palabra con respecto a una proclamación que tú entiendas que Dios te está hablando a ti, pues también dale me gusta, porque así de esta manera estás entendiendo. Yo sé que entiendes la palabra. Bueno, gracias a Dios, Señor, por este tiempo. Venimos delante de ti dándote gracias, un nuevo día, un tiempo en el cual nos permite, Señor, poder estar, Señor, nosotros poder estar, Señor, conectados delante de ti. Estamos aquí, Señor, agradeciéndote por este tiempo. Pedimos que seas tú, Señor, añadiendo, Señor, a las personas, Señor, y que esta palabra, Señor, sea de muchísima edificación para los que nos están viendo a través de la internet, como también siempre los hemos saludado, para también esta palabra sea también de edificación para los alumnos, Señor, que llevan conmigo estudiando desde el año pasado o hace 2 años que llevan estudiando, que esta palabra también sea de mucha edificación para sus vidas, y que esta palabra la podamos recibir, Señor, con muchísima madurez, que la persona que se sienta que se le ha hablado directamente, sencillamente que vaya a la palabra y lo consulte y le ore a Dios. Padre maravilloso, te damos gracias y nos quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar. Es el punto de número 4 que estamos viendo de la iglesia y su dirección. Quiero empezar, vamos a conectar, como siempre lo hemos estado haciendo. Quiero que vamos a conectar, pero hemos estado viendo nosotros unas enseñanzas, y el primer punto que estudiamos, yo voy a hablar de puntos de números romanos, por favor, así quiero que lo escriban. Ustedes saben cuáles son los puntos de números romanos. El primer punto de números romanos que vimos fue la iglesia y su definición, que fue cuando definimos qué es el concepto de iglesia. ¿Recuerda que les coloqué una imagen y les coloqué unas personas y detrás estaba en la iglesia? Y la primera pregunta que les dije, ¿dónde está la iglesia? Y la mayoría, todos, por no decir casi todos, respondieron, yo les dije, ¿está adelante o está atrás? Y todos respondieron, atrás. Así, rapidito, está atrás. Y yo les enseñé y empezamos a hacer una definición, porque la iglesia no son 4 paredes. La iglesia somos nosotros, y por lo tanto la iglesia es toda la unidad del cuerpo de Cristo, ¿vale? Después estuvimos viendo el segundo punto, que era la iglesia y su edificación. Empezamos a ver el número romano de la iglesia es su edificación, y estuvimos mirando en este punto con respecto
cómo está edificada la iglesia, cómo está conformada la iglesia en su edificación. Vimos las palabras del Señor Jesucristo de Mateo 16, 18, cuando dice, yo te digo de que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y habían tres palabras ocultas ahí que ya lo estudiamos la semana pasada, que era el crecimiento, porque él dice edificaré mi iglesia. Dice las puertas del Hades no prevalecerán, o sea, las puertas del Hades sería la oposición que iba a haber demoníaca de la iglesia, no en el primer siglo y en este siglo también, sigue habiendo oposición. Y no prevalecerán, habrá un triunfo. Entonces era crecimiento, oposición y triunfo. Esas fueron las palabras que estuvimos estudiando en el segundo punto de la iglesia de edificación. Después estudiando en el tercer punto la iglesia y su comparación. Entonces terminamos la semana pasada de ver los puntos y lo primero que vimos fue que la iglesia era comparada como un rebaño, ¿sí? La iglesia de Cristo era comparada como una casa. La iglesia de Jesucristo era comparada como un huerto. La iglesia de Jesucristo es comparada como un cuerpo. Y la iglesia de Jesucristo es comparada como un templo. Ese fue el tercer punto que estuvimos estudiando en Números Romanos. Ahora conectamos con un nuevo bloque. Entonces este es un nuevo bloque y por favor quiero que escriban como título la iglesia y su dirección. La iglesia y su dirección. Espero que les esté quedando claro todo esto que les estoy comentando porque verdaderamente estoy conectando con ustedes y si está claro pues vamos a continuar. Entonces escriban la iglesia y su dirección. Escriban por favor. El Señor Jesucristo ha establecido 5 ministerios. El Señor Jesucristo ha establecido 5 ministerios, por medio de los cuales dirige, perfecciona, perfecciona y edifica a su iglesia. Perfecciona y edifica a su iglesia. Dentro de estos ministerios tenemos 2 puntos. Dentro de estos ministerios tenemos 2 puntos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dentro de estos ministerios tenemos 2 puntos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y maestros. Quiero que por favor lo repitan. Quiero que por favor lo repitan allí en su mente porque son lo que vamos a estudiar. Entonces digan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿vale? Vamos a empezar a estudiar este tema. Y antes vamos a mirar una cita bíblica que está en Efesios 4, 11, 12. Entonces escriban por favor Efesios 4, 11, 12 y lo vamos a leer todos. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces la palabra del Señor nos dice el mismo Señor Jesucristo, Él mismo. Entonces quiero que por favor repitan conmigo, Él mismo. Él los eligió, Él los escogió, Él los llamó. ¿A quién? A personas para la dirección de su iglesia. Son personas con un talento especial que Dios ha llamado desde el inicio de la era de la iglesia para perfeccionarla y para edificarla. Entonces Dios mismo dice que la palabra
Él mismo lo constituyó, Él mismo los llamó, Él mismo lo hizo. Por lo tanto, vamos a continuar y vamos a empezar a resolver esta pregunta. Yo sé que el tema de hoy va a ser un tema que es bastante interesante, controversial, y que muchas personas se han hecho esta pregunta. Yo sé que ustedes se han hecho esta pregunta y me la han hecho a mí muchísimas veces. Me han preguntado esta pregunta. Entonces, por favor, escriban. ¿Está en vigencia el ministerio apostólico y profético hoy en día? Y ponen un signo de interrogación. Entonces, es una pregunta. Vamos a resolver esta pregunta. Esa es una pregunta que nos la han hecho y a muchos pastores y a muchas personas se las hacen por todo el mundo. Y hoy queremos responder a la luz de las Escrituras, como lo hemos hecho siempre. Siempre que hemos estado estudiando y los que vienen estudiando conmigo, siempre vamos a la palabra de Dios bajo la luz de las Escrituras. ¿Cuántos dicen un amén a esto? Siempre lo hemos hecho, siempre hemos puesto así. Y ustedes saben que cualquier pregunta, cualquier cosa, siempre vamos a la palabra para poderla a la luz de la Escritura. Hemos hecho siempre en todas las clases de teología sistemática las hemos hecho así. Ahora, vimos nosotros un punto al inicio de nuestra materia, el del teólogo, que era un punto que miramos que decía: el teólogo no debe malinterpretar ni cambiar la verdad contenida en la santa palabra de Dios. Es un punto de los que vimos, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice que el teólogo no debe malinterpretar ni cambiar la palabra contenida en la santa palabra de Dios. Hay teólogos aquí, hay estudiosos de Dios, están ahí, nos están viendo, están ahí, están los alumnos. Yo quiero saber si están ahí. Vamos a mirar, ahora sí vamos a empezar. Entonces vamos a hacer estamos trabajando una pregunta. La pregunta que estamos trabajando es de que si está en vigencia el ministerio profético y el apostólico y profético hoy en día. Entonces vamos a empezar, ¿vale? Y vamos a escribir como títulos los 5 ministerios. Los 5 ministerios. Escriban como título, por favor. Aquí vemos en esta gráfica muchos profetas, muchos apóstoles que Dios ha llamado desde siempre, que Dios los ha llamado hace mucho tiempo. Ahora vamos a hablar un poquito para avanzar un poco más sobre esto. Primer punto, el ministerio apostólico. El ministerio apostólico. Primer punto. Escriban. Miremos a la luz de las Escrituras. Miremos a la luz de las Escrituras. ¿Cuáles son los requisitos del ministerio apostólico? Miremos a la luz de las Escrituras. ¿Cuáles son los requisitos del ministerio apostólico? Para que pueda ser reconocido. Para que pueda ser reconocido. Punto y coma. Entonces lo dice el texto. Miremos a la luz de las Escrituras cuáles son los requisitos del ministerio apostólico para que pueda ser reconocido. Punto y coma. Dentro de estos requisitos tenemos. Pero, escriban este apunte, por favor, que me pareció también importante colocarlo ahí. Dice, hoy en día hay una gran proliferación de supuestos apóstoles y profetas por todo el mundo. Hoy en día se está viendo esto. Yo no voy a entrar ahorita en plan a juzgar a nadie, solamente vamos a ir a la luz de la Escritura, pero quiero que sepan algo obvio. Hoy en día hay una gran proliferación de supuestos apóstoles y profetas por todo el mundo. Dice, a la luz de las Escrituras, un apóstol debe reunir una serie de requisitos para que su apostolado pueda ser reconocido. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Vamos a empezar a mirarlo. Entonces, hoy en día hay una gran proliferación de supuestos apóstoles y profetas por todo el mundo. Y es por un punto que dice, a la luz de las Escrituras, un apóstol debe reunir una serie de requisitos para que que su apostolado pueda ser reconocido. ¿Vale? Paso lámina. Punto A. Vamos a empezar a estudiar. A ver, voy a hacer una pausa aquí.
quiero hacer una pausa aquí. Y primero quiero saber, digamos, el término apóstol. El término apóstol viene del griego, ¿sí? Apostoló, que significa enviado. O sea, el significado de la palabra apóstol significa enviado. Lo que hoy queremos nosotros mostrar a la luz de las Escrituras es de que el Señor Jesucristo mismo, Él envió, pero Él mismo llamó, Él mismo los escogió y Él mismo los envió, ¿vale? Por lo tanto, la palabra dice, son enviados. Hoy en día, sabemos que hay muchas personas que pueden utilizar este nombre. Yo no voy a entrar a discutir con nadie, ni quiero entrar en una situación aquí de que si es o no es. Yo sencillamente vamos a ir a la Escritura y vamos a ver unos puntos, y de acuerdo a esos puntos, es lo que me enseña la palabra, ¿vale? Entonces, los apóstoles conocieron al Señor personalmente. Primer punto. Los apóstoles conocieron al Señor personalmente. Vamos a ir a Hechos 1, 21, 26. Hechos 1, 21, 26. Entonces vamos a leerlo todos. Dice, es necesario, repite conmigo esa palabra, es necesario. Es más, escríbanla, por favor. Es necesario, digan, es necesario. Esto está hablando aquí en el contexto, está hablando Pedro, el apóstol Pedro está hablando. Aquí es que estaba sucediendo. Voy a leerlo, lo leemos y después explicamos el contexto. Entonces dice, pues, que de todos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesucristo entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, o sea, fue resucitado, uno sea hecho, dice, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Está diciendo, y aquí está reunido el apóstol Pedro con todos los demás apóstoles. No solamente estaban ellos, solamente estaban discípulos del Señor Jesucristo. Había más personas que estaban reunidas. Recordamos que en el contexto, el otro apóstol, porque habían 11 apóstoles reunidos. Había uno que se había suicidado, que es Judas, se había suicidado. Por lo tanto, habían quedado 11 apóstoles. Entonces ellos se reunieron y dijeron que era necesario, pues, que de estos hombres que estando juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesucristo entraba y salía, o sea, que iban a elegir a un sucesor de Judas. Iban a empezar a elegir a un sucesor de Judas. ¿A quién? A un apóstol. Iban a elegir a otro apóstol, reemplazando a Judas, ¿vale? En ese momento, dice, da unas características de cómo tiene que ser. Dice, comenzando del bautismo, o sea, que hayan visto al Señor Jesucristo desde el principio, de Juan hasta el día de entre nosotros fue recibido, o sea, hasta que fue resucitado. Uno de hechos testigo con nosotros de su resurrección, por lo tanto, que lo haya visto. El punto que estamos viendo aquí es un punto que diga, estamos estudiando, que es el punto A, que dice la palabra que sea testigo. Vamos a ver qué más dice la palabra. Dice, y señalaron a dos, vamos a leerlo todos por favor, a José llamado Barsabás, que tenía por su nombre Justo, y Matías. Paramos aquí. Yo hago una pregunta, si habían tantas personas, porque había más discípulos y había más hombres que habían conocido, ya era en el proceso donde el Señor Jesucristo ya había resucitado, ya había muerto, ya había resucitado, ya ellos estaban reunidos para volver otra vez a llamar, si habían tantos otros hombres, dice que solamente eligieron a dos, dice, y señalaron a dos, solo se señalaron de tantos, señalaron a dos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los otros no cumplían los requisitos. Solamente señalaron a dos. Dice, y orando dijeron,
Ojo con la oración. Dice, tú, dirigida a Dios, Señor, que conduce los corazones de todos, que conoces, perdón, los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. De tantos, dos, dice, de estos dos, cuál tú, Dios, has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Por lo tanto, Matías vino a ser el apóstol número 12, el otro apóstol, ¿vale? Quiero que por favor, como siempre le he dicho, ustedes van a indagar, van a investigar. ¿Hay estudiosos de Dios aquí? ¿Hay estudiosos de Dios? Quiero saber que ustedes empiecen a indagar y sigan investigando todo esto que yo les voy a mostrar hoy a la luz de las Escrituras. Por lo tanto, vamos a leer el punto B. Los apóstoles recibieron el llamado directamente del Señor. Los apóstoles recibieron el llamado directamente del Señor. Lucas 6, 12, 13. Lucas 6, 12, 13. Vamos a leerlo todos. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Primero, esto también es para su ministerio. Por favor que Dios, la palabra siempre nos habla. Dice que el Señor Jesucristo se fue al monte, se fue al lugar secreto. ¿Se fue a qué? A orar. Se fue a orar. Pasó la noche orando, pasó toda la noche orando, porque iba a tomar una decisión muy importante. Y entonces dice, y cuando era de día, o sea, pasó toda la noche orando, y era de día, llamó a sus discípulos. ¿Qué dice? Llamó. Diga conmigo, llamó. Él mismo los llamó. ¿Vale? Recibieron ese llamado de parte del Señor. El punto que estamos viendo es que los apóstoles recibieron el llamado directamente del Señor. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Estos 12 discípulos que él llamó, después de él los convirtió en ¿qué? Apóstoles. Los llamó y los volvió apóstoles. ¿Vale? Entonces, vemos que el punto que estamos viendo es que Jesús llamó. Ahí está muy claro en este versículo de que el Señor Jesucristo mismo los llamó. C. Entonces, los apóstoles recibieron el poder para sanar toda enfermedad. Los apóstoles recibieron el poder para sanar toda enfermedad. Mateo 10:1. Los apóstoles recibieron el poder para sanar toda enfermedad. Digan toda. Toda. Dice lo que estamos estudiando es que para sanar toda enfermedad, no ninguna, ni alguna, alguna, no, era toda. Ellos recibieron ese poder. Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ver qué dice la palabra en Mateo 10:1. Entonces lo leemos todos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Yo estoy mostrando unos requisitos que la palabra nos enseña para, como dice la palabra, dice, para sanar toda enfermedad, toda. ¿Vale? Le dio el Señor Jesucristo a los apóstoles, le dio esa autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Vale? Vamos a mirar qué más dice la palabra del Señor en Hechos 5, 12, 16. Vamos a ver si es verdad que estos apóstoles tenían esos poderes. Era verdad que de pronto ellos hacían estas clases de sanidades.
Entonces lean conmigo, Hechos 5, 12, 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. ¿Qué dice? Muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. Entonces había gran número, era gran número que seguían aumentando. Tanto, ojo aquí con todo esto porque viene lo que nos interesa, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus mundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. El punto que estamos tocando nosotros aquí es que si los apóstoles que habían recibido el poder para sanar todas, no algunas, todo. Ahora yo estoy haciendo preguntas, ustedes van a sacar conjeturas y van a mirar lo que está pasando alrededor del mundo. Si una persona que se considera o que se hace llamar un apóstol, hoy en día, si cumple esos requisitos, nosotros vamos a reconocerlo. Yo no voy a entrar ahorita a entrar, yo solamente quiero entrar a lo que dice la palabra del Señor. ¿Vale? Vamos a seguir avanzando con el punto D. Los apóstoles viajaban por el mundo fundando iglesias autónomas. Los apóstoles viajaban por el mundo fundando iglesias autónomas. Tito 1:5. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta. Vamos a leerlo todos. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vemos aquí que el apóstol Pablo dejó a cargo a Tito y le dice que lo dejó exclusivamente para que corrigiese lo deficiente, para que estableciese ancianos en cada ciudad, así como él lo había mandado. ¿Vale? Quiero traer algo a la mente que me viene a la mente con respecto al punto anterior. ¿Ustedes creen que el apóstol Pedro hizo sanidades asombrosas? Claro, él resucitó a Dorcas, hacían señales increíbles, así la gente tenía tanta fe que hasta la misma sombra de él hacía sanidades, pero hacía muchas sanidades el apóstol Pedro. El apóstol Pablo también resucitó a un chico, a un joven que lo estaba viendo y lo estaba observando cuando él estaba predicando. Dice que se ha caído. ¿Y qué hace él? Este chico cayó muerto ahí, cayó en una altura bastante alta y cayó, y él fue y lo resucitó, lo revivió y siguió predicando. O sea, como quien dice, se cayó, va con el poder, le resucita y vuelve otra vez el chico y él continúa predicando. ¿Vale? Yo que quiero mirar es que así a mirarles. Ahora vamos a hablar con el apóstol Pablo, porque alguno me dirá, pero el apóstol Pablo, vamos ahí, lo vamos a empezar a analizar ahora más adelante. Por lo tanto, lo que quiero es que los apóstoles viajaban por el mundo fundando iglesias autónomas. Hoy en día he estado estudiando porque verdaderamente esta semana sabía que esta palabra iba a ser bastante importante y que se han levantado unos, y tengo que decirlo aquí públicamente, por favor, si tú no eres uno de estos, no te sientas aludido, pero quiero sí condenar a esos falsos apóstoles, falsos evangelistas que se han levantado hoy por el mundo, se han ido levantando ahora más que nunca se han ido levantando
Desde 1980 empezamos a escuchar estas palabras. Antes, ahora más que nunca. Resulta de que hoy en día se hacen ellos sus propios llamados. Ellos mismos hacen el llamado. Hemos visto cómo la palabra nos enseña de que el llamado lo hizo el mismo Señor Jesucristo. Y se están levantando otros donde un apóstol viene y de pronto a un pastor, ahora de la noche a la mañana le dice, hoy ya hacen una ceremonia y lo declaramos apóstol. Sencillamente lo hacen, se autollaman o llamados por los demás. Una de las cosas que yo estudiaba mucho es que nosotros no tenemos que ser autollamados ni llamados por los demás, tenemos que ser llamados por Dios mismo. ¿Vale? Y quería dejar esta observación. Y entonces el apóstol, el pastor ya deja de ser apóstol y la pastora pasa a convertirse en una profetisa. Y eso es lo que hemos estado viendo por todo el mundo. Yo solamente quiero dejar esta observación. Ustedes van a investigar. Ustedes, como estudiosos de Dios, van a ir a la luz de las Escrituras y van a empezar a estudiar. Porque ustedes son estudiosos de Dios. Ustedes mismos van a investigar y van a empezar a ver. Yo solamente he querido dejar la palabra de Dios como es. Ahora, yo he mirado por internet, y no voy a dar nombres, de que ahora quieren buscar coberturas. Se la pasan buscando, haciendo coberturas a iglesias, haciendo coberturas que quieren hacer una cobertura. Y los apóstoles llamando, claro, pero entre las condiciones de las coberturas, que hay una cantidad de coberturas, de condiciones que le da, entre esas también, sepa que tiene que incluirle los diezmos de los diezmos de la iglesia. Por lo tanto, esto es un negocio y se ha ido dañando, se ha ido convirtiendo todo esto en un negocio. Y eso es lo que hoy yo quiero condenar. Porque la palabra de Dios se tiene que hablar directamente, es la palabra. No podemos estar, nosotros no somos mercaderes de fe. Y yo le estoy hablando a los pastores que se están levantando, aquí los que se están levantando, que han estado estudiando, porque reconozco y sé en el Señor que se están levantando maestros, se están levantando evangelistas, se están levantando pastores, y le estoy hablando de que lo que es la obra del Señor no es ningún negocio, no es un negocio, es de Dios. Por lo tanto, quiero dejar esta observación porque quiero continuar con mi clase. Entonces, dice aquí que los apóstoles viajaban por el mundo fundando iglesias autónomas. Dice Tito 1.5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos a empezar a hablar con el apóstol Pablo. Entonces escriban por favor el apóstol Pablo. Es importante que hablemos con el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tuvo muchos problemas para defender su apostolado. Si usted empieza a estudiar todo lo que es la historia del cristianismo, empieza a ver cómo el apóstol Pablo le tocó defender. En las mismas escrituras vemos cómo a él le toca defender su apostolado. A él le tocó defender ese apostolado porque sencillamente no lo reconocían. Los mismos judaizantes no reconocían porque él tenía un llamado especial. Pero vamos a mirar por qué el apóstol defiende su apostolado y por qué se hace llamar apóstol. Queremos saber si verdaderamente la palabra nos enseña que él es un apóstol. Entonces vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Escriban por favor. Para defenderse de sus contradictores, Pablo tuvo que demostrar, Pablo tuvo que demostrar que cumplía con todos los requisitos necesarios. Para ser reconocido como un verdadero apóstol. Para ser reconocido como un verdadero apóstol. ¿Vale?
paso la mía. Entonces el apóstol Pablo dice de que le tocó demostrar si él cumplía verdaderamente estos requisitos, ¿vale? Le tocó reconocer, él le tocó reconocerlo. Vamos a mirar el primer punto. El apóstol Pablo conoció al Señor Jesucristo personalmente. El apóstol Pablo conoció al Señor personalmente. El apóstol Pablo conoció al Señor Jesucristo personalmente. Vamos a ir a Hechos 9 del 3 al 6. Hechos 9 del 3 al 6. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos a hablar aquí un poquito de este contexto. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo era un perseguidor nato de la iglesia, era un celoso de la ley. Había ido a pedir cartas para ir a por donde él iba a recoger, y iba en dirección hacia Damasco y a buscar a cristianos para traerlos presos. Entonces vemos ahí que cuando él iba por el camino en dirección a Damasco, que iba yendo por ese camino, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el apóstol Pablo conoció al Señor Jesucristo en su esplendor, en su propio esplendor, en la chequina de Dios, en su esplendor. Ese esplendor fue tan fuerte que hasta lo dejó ciego. Él lo conoció así. Entonces aquí en este punto estamos demostrando que el apóstol Pablo él mismo conoció al Señor Jesucristo. Por eso es que en 1 Corintios 11, cuando en la cena él dice, yo recibí del Señor, porque el Señor mismo le enseñó, le instruyó, pero en el momento que le hace su llamado, él mismo, porque le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Vale? Continuamos leyendo. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es darse cosas contra el aguijón. Y él temblando temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Por lo tanto, el punto que estamos tratando es que el Señor Jesucristo mismo le hizo el llamado. Él mismo le hizo el llamado, ¿vale? ¿Queda claro? Segundo, el apóstol Pablo fue llamado al ministerio directamente. El apóstol Pablo fue llamado al ministerio directamente por el Señor Jesús. El apóstol Pablo fue llamado al ministerio, o sea, estoy hablando del ministerio apostólico, fue llamado directamente por el Señor Jesús. Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ver qué nos enseña la palabra con respecto a esto, ¿vale? Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces él dice, llamado a ser apóstol. ¿Cuál fue su llamado? ¿A ser qué? Apóstol. ¿Vale? Y ven ustedes las cartas, porque yo voy a poner algunas, van a ver muchas cartas del apóstol Pablo que empieza el evangelio de Romanos, como el de Gálatas, los que vamos a ver, y otros libros, y en 2 de Corintios, no recuerdo, también donde él empieza a hablar defendiendo su apostolado. Él mismo, dice que él mismo lo recibió del mismo Señor Jesucristo, ¿vale? ¿Qué dice Gálatas 1:1? Escriba por favor Gálatas 1:1 también como cita bíblica de apoyo. Entonces, les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana,
sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Esta es en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios. O sea, él está diciendo, no es que de pronto yo haya ido y de pronto el apóstol Pedro me haya cogido como la espada, como si fuéramos los caballeros templarios, y colocarles así: hoy te nombro apóstol. Esas cosas que yo estoy diciendo, eso sucede hoy en día. Ustedes se sorprenderán verdaderamente lo que está ocurriendo allá afuera, haciendo autollamados. Dice él mismo que no lo llamó nadie, no lo llamó ningún hombre, a él lo llamó directamente el Señor Jesucristo para que tuviera ese llamado, ¿vale? 3. Yo sabía que este tema iba a ser bastante fuerte, pero nosotros tenemos que hablar la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Entonces, 3. El apóstol Pablo recibió el poder para hacer muchos milagros. El apóstol Pablo recibió el poder para hacer muchos milagros. Así como lo tenían todos los apóstoles, lo tenía Pedro, el apóstol Pablo también recibió ese poder. Vamos a ver qué dice la Escritura. Hechos 19, 11, 12. Hechos 19, 11, 12. Dice: Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos y delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, ¿qué dice la palabra? Quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Dios le había dado un poder sobrenatural a Pablo. Él mismo confiesa, no recuerdo dónde está, es en 2 Corintios, que dice, conozco de un hombre, aunque no en el cuerpo, dice, lo conozco, de que haya ido al tercer cielo. Él mismo ha visto al Señor Jesucristo. Dios mismo le ha capacitado con un poder especial, y el Señor Jesucristo mismo le hizo un llamado para que fuera a ser apóstol. Recuerda que él es el apóstol dirigido hacia los gentiles, ¿vale? Pero Dios mismo le dio ese llamado, Dios mismo se le presentó, Dios mismo le dio el poder, Dios le dio a Pablo el poder, dice, Dios le dio a Pablo el poder, no se lo da ahora, Dios mismo le dio ese poder. 4. punto. El apóstol Pablo estableció iglesias autónomas alrededor del mundo. El apóstol Pablo estableció iglesias autónomas alrededor del mundo. Vamos a leerlo, Romanos 15, 36. ¿Qué dice la palabra? Romanos 15, 36. ¿Vale? Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Fueron a mirar cómo andan los nuevos creyentes, cómo, si estaban espiritualmente, cómo se encontraban. Se fueron a mirar cómo están. Pero hoy en día no. Hoy en día estos llamados apóstoles y profetas que se están levantando están pendientes más bien es de la lana de las ovejas que está saliendo de todas esas iglesias que quieren ellos darles cobertura. Miren, les voy a decir una cosa. La cobertura que tú tienes que recibir es la cobertura del Espíritu Santo. Es la cobertura, la del Espíritu Santo, la que tú tienes que recibir. Tú te cierras en oración y Dios, si es un llamado que Dios te ha hecho, Dios te va a respaldar, Dios te va a llevar, y Dios, tú no necesitas de estar buscando cobertura. Pero ojo, quiero hacer una aclaración, porque quiero hablar de mi iglesia. Mi iglesia, de verdad que yo la amo muchísimo. Verdaderamente la amo. ¿Por qué? Porque es una iglesia que nos está mostrando sana palabra, nos está llevando a la oración. Y quiero hablar de mi iglesia. La iglesia
apoya a pastores. Apoya a pastores para que se levanten, para que lleven la obra en otro lado, pero los está apoyándolos. Los está apoyando para que puedan salir adelante, para que salgan adelante y guiar la obra de Dios. Y está ahí apoyando todo tiempo. Y verdaderamente eso es lo que nosotros queremos hoy animar. Y si hay aquí algunos pastores que están pensando en su mente de que se quieren beneficiar de todos estos negocios, utilizando el negocio, volviéndose mercaderes, yo quiero hoy decirle, recapacita, porque todo lo que tú hagas, Dios te va a llamar a cuenta, porque la obra no te pertenece a ti, la obra es del Señor Jesucristo. Por lo tanto, verdaderamente tengo que exaltar y exaltar a pastores de donde yo me congrego, porque verdaderamente yo veo la preocupación de apoyar a pastores que están iniciando, que están empezando, y los está apoyando para eso. Seguimos. Quería dejar esta observación, no estar de pronto malinterpretando como si estuviera yo en contra de algo. Yo sencillamente quiero exaltar esa parte. Vamos a empezar a hablar ahora de otro ministerio que también es muy polémico. Y como empezamos nosotros estudiando, lo primero que queríamos nosotros era entender si el ministerio hoy en día, nos hicimos una pregunta. Y la primera pregunta que nos hicimos es, ¿está en vigencia el ministerio apostólico y profético hoy en día? Pues vamos a estudiar sobre ese ministerio, ¿vale? Vamos a empezar a estudiar sobre ese ministerio, el ministerio profético. Escriban como título, por favor. Entonces, escriban, segundo punto. El ministerio profético fue constituido por el Señor Jesucristo. No era Romanos, era Hechos. ¿Ah? El anterior no era Romanos, era Hechos. Vale. Me está aquí corrigiendo, de ayudarte, que en la cita bíblica anterior de que estuvimos mirando de Romanos, no era Romanos sino era Hechos. Yo quiero que ya lo corrijan ustedes allí, por favor. Lo corrigen. Entonces no es Romanos 15:36, sino es Hechos 15:36, ¿vale? Por favor lo corrigen. Ya lo corregiré yo, ¿vale? Por lo tanto, seguimos estudiando. El ministerio profético. El ministerio profético fue constituido por el Señor Jesucristo y entregado a ciertos hombres para ser portavoces o voceros. El ministerio profético fue constituido por el Señor Jesucristo y entregado a ciertos hombres para ser portavoces y voceros. Paso lámina. Vamos a ver esta cita bíblica. Segunda de Pedro 1:21. Quiero dejar esta cita bíblica porque verdaderamente es importante que la podamos entender. Le vamos a leerlo todo. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Repítanlo conmigo esta cita bíblica. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra que hoy tenemos hoy en día, esa palabra de Dios, toda esta palabra que está donde están los profetas, estamos hablando de los profetas, Daniel, Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Abacú, Zacarías, Malaquías, todos esos profetas del Antiguo Testamento, ellos empezaban, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y vamos a hablar de esos profetas que traían palabra. Mira, hermanos, entienda, la palabra de Dios ya está escrita. También en el Nuevo Testamento tenemos profetas. Pablo habló palabras escatológicas para los últimos tiempos. El apóstol Juan habló palabras escatológicas para los últimos tiempos, como es el Apocalipsis. El apóstol Pedro habló palabras escatológicas para los últimos tiempos. Y para los que no saben qué es escatología, es los eventos a porvenir, eventos que van a suceder, ¿sí? Para los últimos tiempos hablaron. Por lo tanto, ellos también fueron profetas del Nuevo Testamento y estamos hablando de esos profetas, ¿vale?
Yo no estoy hablando de la palabra profética que hoy están utilizando muchos en los púlpitos y empiezan a decirles, o muchas personas van a escuchar para ir a recibir palabras en el oído. Yo no estoy hablando de eso, que eso no es, eso me tiende más a adivinación, ¿vale? Yo estoy hablando de la palabra profética, esta palabra profética que tenemos hoy en día, ¿vale? Por lo tanto, escriban, los profetas recibían la revelación, los profetas recibían la revelación directamente del Señor, y luego la transmitían a la iglesia. Los profetas recibían la revelación directamente del Señor y luego la transmitían a la iglesia. Las revelaciones que los profetas recibían de Dios, las revelaciones que los profetas recibían de Dios es lo que hoy conocemos como la palabra de Dios. Todas esas revelaciones que los profetas recibían de la palabra de Dios es lo que hoy nosotros hoy conocemos como lo que tenemos hoy y como tienen ustedes ahí en sus manos, la palabra de Dios, ¿vale? El ministerio profético finalizó cuando se cerró el canon de las Sagradas Escrituras. El ministerio profético finalizó cuando se cerró el canon de las Sagradas Escrituras. Pretender traer nueva revelación de Dios al mundo, no es más que una herejía. La misma palabra de Dios lo condena en Apocalipsis 22. Maldito el hombre que le añada o que le quite a la palabra de Dios. Pretender traer nuevas revelaciones. Se han levantado mujeres y hombres trayendo un nuevo, y yo no voy a dar nombres, pero voy a decir qué hacen, diciendo de que Dios les ha revelado un nuevo Apocalipsis. Eso es una mentira, eso es una herejía, y lo tengo que condenar. Yo no puedo. Ustedes tienen que despertar y tienen que observar. Ustedes están estudiando, los estudiantes, estoy hablando de estudiantes, hay estudiantes aquí, hay teólogos, hay estudiosos de Dios aquí. Mira, les estoy diciendo una cosa, ustedes mismos tienen que investigar, dejen de comer tanto cuento, y lo que tienen que comer es más Biblia. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Efesios 2, 19, 21, sobre qué está fundada nuestra enseñanza. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Le está hablando Pablo a los gentiles, ¿vale? Está hablando a los gentiles. No tengo tiempo para explicar todo el contexto, ustedes lo van a leer en casa. Como son tan juiciosos, sé que cada vez que yo les doy una cita bíblica entienden el texto, van al contexto. Siempre les digo un texto, hacerlo con una gráfica. Un texto fuera del contexto es un pretexto. Por lo tanto, necesito que se empapen y entiendan el contexto, ¿vale? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Le está hablando a los gentiles. ¿A quién le está hablando aquí? Yo les dije que quería interactuar con ustedes, si estaban conectados. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces tenemos que edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ojo con esto, dice, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo,
en quien todo el edificio espiritual, tú como piedra viva, como ladrillo espiritual, que estás incluido en ese edificio, bien coordinado, ¿qué hace? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nuestra piedra principal es Jesucristo mismo. Y nosotros estamos sobre la piedra principal, sobre la roca firme. Se empezaron a poner nosotros, nuestro edificio espiritual está siendo fundamentado sobre los apóstoles que Dios llamó, sobre los profetas que llamó desde el Antiguo y Nuevo Testamento, que llamó para explicar la palabra de Dios. A partir de ahí, Jesucristo como base, la palabra de Dios, que es los profetas y los apóstoles, enseñando todos los apóstoles que trajeron esta palabra, toda esa profecía bíblica, ¿sí? Toda la profecía bíblica. A partir de ahí empezamos a edificar nosotros hacia arriba un edificio espiritual. Un edificio espiritual, ¿vale? Ese edificio espiritual va creciendo. ¿Para qué estamos construyendo este edificio espiritual? Para ser un templo del Señor, para que Dios habite ahí, ¿vale? Tercero, el ministerio evangelístico. De pronto alguno me preguntará, bueno, ¿y todas esas personas ustedes no reconocen? Nosotros reconocemos el don profético. Acuérdense que nosotros lo estuvimos estudiando en las clases anteriores. Hemos estudiado cuando estudiamos sobre lo que fue la neumatología. Estudiamos los dones del Espíritu Santo y entre los dones está el don de profecía. Reconocemos el don profético. Dios habla, pero que utilizaba la palabra para instruir, para redarguir, lo dice la palabra. Es para instruir, para enseñar, para redarguir y para instruir. La palabra lo dice. Es una palabra que ha sido para esto. Utilizamos la palabra, reconocemos el don profético como palabra de Dios. Hay unas profecías, cuando se levantan pastores y nos dan un versículo bíblico, son profecías que nos dan para estos tiempos, para nosotros entender. Entonces no es que no reconozcamos las palabras, reconocemos el don profético como ministerio. Ya no le vas a añadir más, tú ya no le vas a añadir más a esta palabra, ya no le vas a añadir más. Entonces, como ministerio no lo reconocemos, si lo reconocemos como don, y es lo que dice la palabra. Yo les estoy enseñando, pero ustedes tienen posturas. Yo los animo a que ustedes tienen esto de los estudios. Lo importante es que ustedes entiendan de que estos son posturas. Hay personas que tienen una postura. Si ustedes quieren reconocer, yo no tengo ningún problema. Yo les he dicho que somos estudiosos de Dios y no se trata de lo que yo les diga. Aquí no se trata, ustedes van a investigar por su propia cuenta. Por su propia cuenta van a investigar, pero si ustedes quieren reconocerlo, yo no tengo ningún problema. Cada quien puede hacer lo que quiera. Lo único que yo les digo es que ustedes entiendan de que todo lo que nosotros estamos trabajando y lo que hemos estado tratando de enseñar, vamos a la luz de las Escrituras y que sea la misma palabra de Dios quien nos edifique y nos enseñe. Por lo tanto, tercer punto, el ministerio evangélico. El Señor Jesucristo, y creo que vamos a terminar con este. El Señor Jesucristo ha constituido y ha capacitado a algunas personas. Me hubiera gustado poderlo terminar todo porque es precioso, es lo que necesitamos hacer hoy. El Señor Jesucristo ha constituido y capacitado a algunas personas. Como evangelistas, con el propósito de ganar almas, por medio de la predicación de la santa palabra de Dios. El Señor Jesucristo ha constituido y ha capacitado a algunas personas como evangelistas con el propósito de ganar almas por medio de la predicación de la santa palabra de Dios. Aunque el evangelista se mueve alrededor del mundo,
aún así debe estar sujeto a una iglesia local. Aún así debe estar sujeto a una iglesia local. ¿Vale? Vamos a parar un momento aquí, porque quiero no extenderme. Solo quiero que sepa con respecto a esta enseñanza que estamos viendo y con respecto a los evangelistas que estamos tocando. Un último versículo que quiero que escriban como nota, que es Marcos 16, 15, 16. Este tema lo vamos a avanzar y a profundizar más adelante. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Por favor, yo quiero que meditemos en este versículo. Sé que hoy en día no podemos ir por todo el mundo. Justamente ahorita estamos confinados en nuestros hogares. Pero estas redes sociales y estos mismos temas que yo estoy tocando hoy sí pueden ir por todo el mundo. Entonces, lo que necesitan es, ya no es hora de quedarte callado, es hora de hablar. Utilice las redes sociales para hablar, para compartir. Esta misma enseñanza la puedes compartir. Hoy yo quiero invitarles, alumnos que están aquí, no sé si están conectados. Quiero mirar, por favor salúdenme los que están, mis alumnos, que quiero verlos ahí. Bendiciones, Erika. Yo sé que están varios conectados aquí, entre los comentarios que tenemos, pero yo quiero decirles que si ustedes han tomado el tiempo para empezar a estudiar la palabra conmigo, en los cursos de teología sistemática que hemos venido haciendo, si ustedes se han tomado ese tiempo, ahora es empezar a dar lo que ustedes ya han ido recibiendo todo este tiempo. Ya es hora de que empecemos a hablar. Es hora que ustedes empiecen a hablar. Ahí está Carolina, bendiciones también. Quiero bendecirlos. Sé que ella ha estado conmigo desde el principio. Lleva 2 años y medio estudiando y no, de verdad que los quiero honrar porque verdaderamente sé que han esforzado. Llevan tiempo con la palabra de Dios. Sé que hay muchos, aunque no está conectado, tengo que reconocer al hermano Puigdemont también, porque te aseguro que él no faltaría ninguna. Las únicas clases que no ha faltado nuestro hermano Puigdemont, que tiene ya va a cumplir casi 80 años, 70 y algo de años, son estas. Se está perdiendo las clases online por falta de no tener conocimiento en tecnología. Pero era el primero que estaba ahí y quiero honrarlo. Lo quiero honrar porque sé que verdaderamente él no se estuviera perdiendo ninguna de estas clases. Lo quiero honrar, pero sé que hay muchas personas que están ahí. Marta Delia Carranza, Sarina, la hermana Ana, los bendecimos. Yo quiero mandarles un mensaje a mis alumnos, les quiero mandar un mensaje diciéndoles que es hora de hablar, es este tiempo, tenemos que aprovecharlo, tenemos que ir. Y hemos estado estudiando una palabra muy importante y el punto último que hemos estado estudiando es que queremos terminar con lo que dice el Señor Jesucristo. Tenemos que ir por todo el mundo. Físicamente no hace falta que vayas por todo el mundo. Ahora lo vas a hacer directamente por internet. Directamente por internet vas a empezar a hablar. Ya lo están haciendo. Yo sé que muchos ya lo están haciendo. Yo los veo, yo los sigo y sé que lo están haciendo y quiero animarlos. Por lo tanto, quiero animarlos a que continúe. Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre maravilloso, hoy te damos gracias por esta palabra. Sabemos que es una palabra, Señor, que posiblemente pues es fuerte y casi no se habla de estos temas, Señor. Pero nosotros tenemos que ser fieles a ti, Señor. Yo tengo que ser fiel, Señor, a tu palabra y ser fiel a ti, Señor.
Hoy, Señor Jesús, yo quiero agradecerte por esta palabra. Espero que mis hermanos hayan tomado esta palabra con muchísima madurez. No lo hice en plan de debatir, no quiero eso. Al contrario, quiero para que ellos investiguen, para que ellos en sus casas indaguen y miren ante la luz de la Escritura, ser como los hermanos de Berea, de que cuando Pablo les hablaba directamente, ellos hacían una enseñanza, ellos iban y la miraban. Yo quiero pedirte, Señor Jesús, hoy, Señor, quiero pedirte que tomes el corazón de todas las personas que están ahí, que nos están viendo. Ya me gustaría estar viendo más mensajes, pero verdaderamente ahora es por cuestiones de tiempo, pero quiero animarlos a que la palabra de Dios sea predicada. No calles más, es hora de hablar. Ustedes ya están estudiando, ya se están preparando, ahora empezar a dar lo que ya han recibido. Ya es hora, ya es hora. Hay un pueblo allá afuera que necesita que se le hable del Evangelio. Se necesita, pero rápidamente. Y otra cosa que les quiero decir, prepárense. Prepárense porque este tiempo va a ser un tiempo donde después de todo esto va a haber una cosecha muy grande que nosotros mismos no la vamos a dar de cuenta. Una cosecha muy grande con respecto a almas. Muchas personas van a querer venir a la vida del Señor Jesucristo y nosotros tenemos que estar ahí preparados y capacitados para poderlos llevar a Jesucristo. Dios los bendiga y espero que haya sido de muchísima bendición. Por favor, no se les olvide compartir. No se les olvide compartir este mensaje. Espero que haya sido bendición. Entonces voy a revisar aquí por internet los que están conectados y seguiré hablando. Bendiciones. Adiós.